Yo también te admiro y en realidad nuestra historia es particular porque nos conocimos, vos ahora estás en México, o sea, nunca estuvimos al mismo tiempo ni separadas, bueno, sí, estuvimos separadas en Colombia, pero yo te conocí en Buenos Aires Es verdad. personalmente, porque cuando estuve en Bogotá no nos llegamos a ver y ahora estás en México. Ahora estoy en México, o sea, como que siempre estoy moviéndome o por trabajo o por amor. Entonces, pero sí, es muy O curioso por porque amor al trabajo. por amor al trabajo, que creo que es la razón número uno, pero siempre hemos coincidido, de hecho, en ciudades, es muy loco, pero es verdad, no nos logramos ver hasta una razón X que me llevó a Buenos Aires a conocer Buenos Aires en diciembre, entonces fue también muy lindo conocer ese lugar increíble que tienes en tu casa, que tienes todos esos libros maravillosos. Es verdad que viniste a casa, es verdad. Eh, y claro, bueno, y nos conocimos en Buenos Aires, me diste tu libro del cual vamos a hablar, y ahora estás viviendo el Mundial por partida doble, hay que Sí, decirlo, sí, sí. porque estas charlas a veces a nuestra generación le cuesta eh, descontextualizar, porque nosotros todavía estamos muy acostumbrados a la aquí, a la hora y no explicamos, pero vos estás en Ciudad de México, yo estoy en Ciudad de Buenos Aires y este momento es un día de julio del 2026 y se está jugando el Mundial entre Estados Unidos, México y Canadá. Y así que bueno, te toca ver los partidos de México, te toca sufrir doble, Me ha tocado, básicamente. sí, 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 lo sufrí porque sí, obviamente mi corazón también estaba con México y justo ayer, Claro, 5 de julio, fue claro, la claro, claro, eliminación de México. claro. Mañana vamos a Y ver cómo juega Colombia. Y vos pensás que hay gente que va a ver esta charla sabiendo quién ganó el Mundial Ganó el 2026, Mundial. que nosotras no lo sabemos en este momento. Eso es lo que me parece interesante también del arte, ¿no? La cuestión del tiempo, que creo que es una de nuestras obsesiones. El tiempo que al final, ¿qué es eso? Tal cual, pero vos sabés que un error, por ejemplo, que yo cometo, no sé si a vos te pasa profesionalmente, es que no queda claro eh, cuál es la sede virtual de un libro es un libro. Y lo paso por alto y claro, hay gente que me pregunta, pero ¿dónde estás? ¿Es virtual? ¿O puede ser por Zoom? O yo también a veces, y acá lo confieso, pido que llenen el formulario porque me resulta fundamental saber de dónde es la persona, porque me interesa y además porque no es lo mismo el modo de pago. Y cuando me contestan por Instagram, que es hoy por hoy el modo de responder por DM, que lo odio, también sepan quienes nos están escuchando que prefiero que llenen el formulario. Ahí me entero, y me entero de colombianos que viven en Bélgica, de argentinos que están en Berlín, Sí, de alemanes que están en Colombia, sí, ya pero estamos en bueno, todas partes al mismo tiempo. claro, pero nos olvidamos de esa parte, pero después cuando hay que poner horario, obviamente pasa que, sobre todo a los europeos, no les cuesta la diferencia horaria, Es verdad, es porque es verdad. muy, muy centro del mundo. Sí, sí. Entonces, ¿cómo más? ¿Cómo menos? 4 horas, 5 horas. Y nosotros vivimos mirando al norte y estamos súper acostumbrados a la diferencia horaria. Acostumbrarnos, exacto. No, y no, se trata también de acomodarnos o que otras personas se acomoden también, ¿no? Sí. Y que vos tenés mucho calor y que yo tengo mucho frío, que se Pues de nota. hecho, no, de hecho mi cuerpo mi cuerpo tiene un problema y es que está desajustado, porque en este momento está haciendo relativamente un poquito de frío en Ciudad Mira, de México, porque está lloviendo todos los días, claro. entonces yo sí que estoy rara, así que no me hagas caso, nunca hagan caso, porque así también me he Bueno. visto en Bogotá. Bueno, nada, contar también que nos conocimos en un curso de Un libro es un libro, que nos conocimos virtualmente, que compartimos, no sé, me parece que más de un curso Sí, y sí. que después nos teníamos prometido vernos físicamente en algún lugar, cosa que sucedió. Y te pregunto como lo que, no, primero te pido que hagas una pequeña y breve presentación de quién es Lina Botero Ok. porque yo ya lo sé, pero quienes nos escuchan, no. Bueno, a ver, Lina Botero. Primero soy mujer caleña, colombiana, feminista, y me gusta usar una palabra como para, no para resumir, sino
complejizar todo el trabajo que me importa hacer, porque creo que si hablo desde mi trabajo es una de las cosas más importantes, la palabra es poetógrafa, entonces yo trato de vincular distintos lenguajes, yo trato de vincular la palabra, la imagen, el performance, las instalaciones, aunque hace rato no hago. También como los recitales, me interesa mucho que la palabra sea también como incorporada y corporizada para hablar de distintos temas, de la cotidianidad, del cuerpo, de lo femenino, de la mujer, del feminismo. O sea, si hay una clave de género en mi discurso y pues a la vez también soy de oficio fotógrafa, o sea, soy escritora, soy poeta, pero también soy fotógrafa y trabajo como fotógrafa haciendo retratos de artistas, haciendo retratos de escritores, haciendo retratos en general, en foto fija, en cine y en lo que salga, porque obviamente si soy un artista y si somos artistas, tenemos que hacer muchos trabajos todo el tiempo. Ahí traté de hacer un Ah, resumen largo. Y soy autora de dos la- libros que se llaman El oficio de desvestirse y Salir de casa para poder volver, que es este. ese es el nuevo. Ese es el- Bueno, ahora después vamos a hablar de tus libros, vamos a hablar de tus fotos profesionales que son increíbles, después vamos a hacer una visita por tu sitio, que yo te decía cuando te propuse esta charla que hay mucha alma en esas fotos, mucha, son muy especiales. De hecho, yo te conocí como no desde ese lugar profesional y cuando vi las fotos eh, me sorprendí, me emocionó, porque realmente, bueno, y ya saben, porque sos la cuarta persona creo que con la que charlo de Colombia, de Bogotá, Ah, bueno, o que eso es viven en Colombia. Bogotá, y a mí me parece que tienen una capacidad de creación y de, no sé, una furia creativa muy impresionante. Y se ve en todo, se verifica en todo. Así Lindo. que, bueno, por eso los quiero, bueno, los quiero desde, siempre ha sido un amor a ciegas, porque conocí Colombia de grande. Y te hago una pregunta que lo habíamos hablado también, pero me tiene intrigada. ¿Qué es ser poetógrafa? Pues mira, ser poetógrafa es primero jugar a inventarse palabras para nombrar y darle una identidad a eso que me interesa hacer. Entonces yo escogí esa palabra, escogí la palabra poetógrafa por conversaciones con una gran amiga hace más o menos 10 15 años, como jugando con el hecho de que a mí me importaba mucho escribir y me importaba mucho hacer fotos. De ahí nace, digamos, de eso pequeñito que es, hay dos cosas que me interesan. Pero hoy en día es una palabra que me importa mucho, que me representa y que es con la que me enuncio para permitirme ser la performer que quiero ser algún día, para permitirme ser la persona que raya paredes cuando se presenta en algún recital poético, ser la persona que juega con el papel como herramienta fundamental, desde las libretas, los diarios, hasta jugar con papel y extenderlo en un último piso de un edificio, en un performance y regar tinta por todo lado. O sea, es una palabra que me permite nombrarme como artista, pero desde un gesto poético y desde un gesto gráfico, desde un gesto visual, desde un gesto formal. Entonces, es la palabra que yo escogí y creo que es lo que me permite también invitar a otras personas que a veces no se creen el cuento porque sé que como artistas nos cuesta creernos el cuento, pues a que se inventen otras palabras para que no encajen, no se metan en esos estereotipos que al final terminan siendo pues jaulas también de si me parezco a eso o no me parezco a eso. Sí, bueno, yo la incorporaría al diccionario de la Real Academia. Me Sería parece mi favorito. perfecta. Ahora, lo que te pregunto también es qué hay entre la poetógrafa y algo que también definís como antipoesía. Mm, Pues mira, es muy curioso porque mis antipoemas son uno de mis primeros proyectos chiquitos que hice. Esto fue hace casi 10 años. Y fue un proyecto que hice sin saber, y aquí por favor no me funen, sin saber realmente que Nicanor Parra había nombrado, o había creado la antipoesía. Entonces, ese pequeño proyecto es importante nombrarlo porque ese pequeño proyecto creo que no lo defino como antipoesía. Ahorita de pronto lo podemos mostrar porque está en la página web, que es Álbum de Antipoemas. Es un proyecto en el que yo retraté una casa por dentro,
que tenía múltiples habitaciones y yo quise jugar a que cada una de esas habitaciones era mi forma de vincularme con lo masculino. Entonces eran distintos, digamos, estereotipos o formas de entender lo masculino. Entiendas el padre, entiéndase el amante, entiéndase el patriarcado, entiéndase la ausencia de lo masculino también, o sea, como que distintas formas de entenderlo. Pero yo creo que ahí o sea, fallé un poco en no saber qué era la antipoesía y nombrarlo de esa manera que para mí era una palabra que yo estaba creando, no sabía que existía en ese entonces, hace 10 años Nicanor Parra, yo no lo conocía hace 10 años, debo aceptar esto y por eso me obsesioné con Nicanor Parra. Entonces ese proyecto es muy lindo porque es como uno de mis proyectos fundacionales de poesía visual, pero era pues un proyecto que en palabras, yo creo que en imagen tiene mucha potencia, pero en palabras era bastante cursi, bastante romántico, sentimental y bueno. Eso me parece importante contártelo para después decirte que para mí sí es muy importante la antipoesía. ¿Por qué? Porque la antipoesía entendida como la planteó Nicanor Parra y como después, digamos que la abarca en otros poetas y otros creadores, es bajar del pedestal también el poema, bajar del pedestal la poesía y volverla cotidiana. Entonces, por eso también como que me aferro mucho a esta palabra y me aferro mucho al trabajo antipoético, que es sacarla de su forma canónica, sacarla de su forma únicamente textual, sacarla de su forma solemne y llevarla a la calle y llevarla a lo cotidiano y llevarlo a lo sucio y llevarlo a lo... Sí, o sea, como creo que la misma palabra nos permite como jugar con eso, que es a lo antipoético, ¿no? Entonces, sí, creo que poetógrafa es una palabra que habla de mí y creo que no podría existir la palabra poetógrafa si no existiera Nicanor Parra también y si no existiera Claro, mi claro. poesía. Pero además, mm, es como si uno lo viviera con culpa, ¿no? Justo. Cuando descubrís que alguien antes que vos había hablado de, y que encima, no sé, era Nicanor Parra, o a mí me pasa mil veces. Y al contrario, hay que decir, esto me legitima, porque si ya lo dijo un tipo como Nicanor Parra, poetógrafo chileno, digamos, Exacto. este, a quien les recomendamos un montón, que en este momento tendría, no sé, 80 90 años, no sé en qué Oh, año no, no, nació. más porque él murió de ¿Más? 104 años, él murió de 104 años, si no estoy ¿En mal. serio? Sí, sí, él murió hace, creo que menos de 10 años. O sea, murió Ah, probablemente mira, de 5 o 6 años y murió de 104 años, imagínate. Él ah, era un mira. hasta con la muerte. Sí, bueno, un gran, gran artista y poeta chileno que recomendamos fuertemente. Y yo te digo que lo conocí. Tal vez lo tenía de nombre, pero entendí cuando estuve en una muestra de poesía experimental en Santiago de Chile. Uy, qué envidia. Eh, Es que tú has y estado además en una cantidad, claro, tú has perseguido esa pasión que tienes de poesía visual y de creación de distintos formatos de libros y yo creo que has estado en muchos lugares que las personas que amamos lo que haces, lo que, o sea, amamos como la poesía visual, envidiamos. O sea, que envidia haber estado en una muestra experimental en Chile. Wow. bueno, se llamaba, no me acuerdo bien el nombre ahora de la muestra, pero hay material online de esa Voy a muestra. buscarla, sí, voy a Poesía, anotar poesía acá. experimental chilena o algo así. Y la verdad fue una casualidad, tuve suerte porque estaba de vacaciones y justo estaba esa muestra. Obviamente me tiré de cabeza, ¿no? Por supuesto. Así que, pero bueno, a ver, yo no sé si vos podés leer desde ahí, pero A ver. este Pero texto, fíjate que es muy curioso, lo voy a leer por primera vez en muchos años. Entonces, o sea, es muy, muy interesante que menciones culpa, porque es sentirme culpable no solo por no saber en aquel entonces quién era Nicanor Parra, sino también sentir una pequeña culpa como por los principios de mi escritura, que es un poco más, pues, ajá. emocional y creo que tiene que pasar eso para que uno después evolucione y como complejice la escritura, pero vamos a hacerla. Dice, no recuerdo si en la noche lo vi directo a los ojos o si dije palabras dóciles o atrevidamente desconcertantes. No sé si toqué sus labios o si insulté sus horas. No recuerdo las historias que viví cuando mojé mis labios en demonios destilados. Cada vez se hacen más fantasmas los recuerdos que acumulo, cada vez son más extraños los rostros de mi mundo.
Entonces, cada una de las imágenes era una, como te contaba, era una habitación y esta, por ejemplo, era la habitación del vicio, como del vicio sobre lo masculino. Ah, Esta es la habitación de, como de la presencia masculina en mi vida desde la ausencia y el fantasma. Esta es desde, si no estoy mal, esta es desde como la ilusión de algo que pudo ser y que no. Y la siguiente, por ejemplo, que es una de mis favoritas, ah, no, esta no es, la siguiente es una de mis favoritas, que es precisamente pues lo que no fue. Como claro, también hablando un poco de los amores, ¿no? Es, claro. es- ¿Y estas fotos existen solamente online o hiciste un libro? ¿Hiciste Yo algo con hice, esto? esta de alguna manera fue mi primera publicación, si lo Ah, llamamos así, porque fue una publicación independiente, o sea, yo me autopubliqué y estaba en formato postal. Entonces yo hice 14 imágenes ah, que cada uno de los sobres literalmente los hicimos con mi mamá, o sea, empacamos, no compré sobres, sino que los hicimos también muy artesanalmente. Y yo hice estas 14 imágenes como una publicación, no como postalitas que compras en claro, eventos de, sí, como de fanzines ni nada, sino como entendiéndose esto como una publicación. Y la publicación es con un cargo, con un formato postal en el que pues tú envías esta, porque atrás tenía también las líneas hechas a mano, todo muy manual, para que fueran imágenes que no tuvieran como cierto orden. Entonces eran 10 imágenes, claro. que eran las 10 fotografías. Esta es, por ejemplo, la primera vez. Este es como la relación de la primera vez. Y eran 10 imágenes más 4 imágenes que eran solo texto, solo texto. Una era más como una repetición, repetición. De hecho, si quieres, te puedo mostrar, porque creo que lo tengo a la mano. Tengo a la mano este trabajo. Espérame, sí, aquí lo tengo. Me tenés que pedir que te comparta. A ver, más, compartir, enviar solicitud. Listo. Esto es la charla y la cocina de la charla, todo Exacto, junto. pero me encanta, me encanta. Listo, Somos ahí. latinoamericanas y es así. Nos autogestionamos, mi reina. Nada de Noruega, ni de Halland, ni de Nada. nada, mucho menos esa altura. Ni de equipos gigantes, además, porque, a ver, como fondo, compartir. Ahí estás viendo, ¿cierto? Sí. Listo, entonces retomamos. Entonces, Ah, mira, aquí, como viste las 10 imágenes, son estas, ahí, que ya las vimos en la página, son estas 10 imágenes, pero además, aquí tengo como la foto de cómo fue el proceso, entonces eran estos documentos. ah, Entonces era una imagen vacía, otra que era como un poco como las instrucciones, antipoemas, otra que era sí, como una pequeña oración y esta como una repetición. Te pido perdón, te perdono, te libero, te pido perdón, te perdono. O sea, era muy ah, emocional. Yo era una persona bastante romántica y también como muy, o sea, como que yo fui politizando mucho los temas que me importaban, pero igual, ese es el origen. El origen es que yo escribía ah, poemas de amor, muchos poemas de dolor, o sea, como que creo que es como, pues, comenzamos todas las personas que escribimos también, ¿no? Entonces, mira, estos son los sí. sobres Ah, qué lindo. hice stickers a mano. O sea, todo era muy artesanal. Y después terminó en una exposición en una galería en Cali, que expuse un par de los antipoemas, ya que tenían otro formato, que era más como fotopoemas. Ah, Entonces hermoso. se veían así y bueno, aquí también parte del proceso, porque a mí me ha interesado mucho también registrar el proceso, ¿sabes? Cómo fui haciendo las cosas y todo. Y de hecho aquí tengo un video, creo que está. Porque sí, o sea, hay algo que me parece importante que charlemos, Natalia, y es, a mí, creo que mi obra es mi proceso y por eso me interesa registrarla. O sea, y mi trabajo es la vida que vivo, no solo como los objetos que resultan de ella, ¿no? Entonces aquí, pues yo me grabé, o sea, es como, hay una intencionalidad en mostrar el gesto de crear. Y es ver que pues cada cosa fue hecha a mano en su momento, o sea, cada cosita. Claro. Bueno, pero
Por eso nos tenemos tanto respeto mutuo, porque Exacto. eh, también un libro es un libro y yo parto de esa idea que, como dice Dieter Roth, el proceso es la vida y el objeto o la obra es la muerte, porque ahí se termina, Tienes toda la ¿tá? razón. Se acabó Nota. ahí. Anote, anote. Justamente un artista que trabajaba con materia orgánica, porque tiene un proceso Ah, vital ok. y que además, cuando los curadores o conservadores se quejaban que hacía cosas con chocolate o con queso, que se pudría, y él dice, pero ese es el público, los gusanos. Ah, wow. Obviamente lo querían matar porque no cobraba como Claro. si fuera un pedazo de queso en el supermercado. Entonces lo que Cobraba termina, como me si imagino, fuera un artista. vendiendo, me imagino que lo que terminan vendiendo es el registro de... No, 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 él tiene mucha obra orgánica, lo que pasa es que un desafío para que se conservara realmente. Tiene bustos de su persona en chocolate, tiene trabajos con Wow. especias, que también ahí es donde yo insisto mucho con el tema de los sentidos, ¿no? Porque las especias, además de que, bueno, no huelen porque están en cajas o entre vidrios, de todas maneras tienen color, tienen textura. Claro. Entonces, él trabaja con ese material orgánico, como las botellitas de arena, digamos, pero con especias. Entonces, ahí empecé a tener como mucha más conciencia. Yo aclaro que no soy artista, no tengo ni un pelo de producir con las manos por ahí, pero sí me Pero también quien encanta. dice que eso no es arte, o sea, es que arte no es solo la manualidad, yo no siento que arte, o sea, hacer arte es lo que haces con, también con tu discurso Sí, y es esa verdad. expresión que tienes ahí es, pucha, es el arte, es tu arte. Sí. Bueno, volviendo a dar ejemplos, Ulises Carrión, el gran artista mexicano, eh, él decía que su mega obra, su gran obra, la obra de su vida era su archivo en Ámsterdam, Totalmente. de Other Box and Soul. Entonces, y es cierto que él a través del arte correo y un montón de operaciones culturales y de gestión cultural Claro, construye ese gran archivo. No es fácil de explicar, pero después, cuando ves lo que hizo o ves cómo pensaba o lo que decía, entiendes decís, bueno, todo. sí, el archivo fue su gran obra. Sí, tenés razón. Yo no tengo un pelo de manualidad, digamos, pero bueno. Y hablando de eso, te quería preguntar, hablando de que si es manual o mental, Sí. vos en tu libro, me parece, que ahora lo vamos a mostrar, hablas de verbos incorrectos. Ejemplos. Pues mira, es un poema específico, pero también juego mucho con los verbos, de hecho, durante todo ese libro rojo, porque ese libro rojo sí tiene ya una postura política, eh, y justo los verbos incorrectos, por ejemplo, para mí ahí es comprar, ¿me entiendes? O sea, ahí yo estoy jugando Ah, con el juicio, como, no con el juicio, pero sí con cuestionar qué es lo que hemos hecho del arte y qué es lo que hemos hecho de la creación. Entonces, como que planteo que quizás los verbos que nos debemos permitir son más el juego, el crear, o sea, no el verbo juego, sino jugar, crear. Hay uno que también que me parece importante y es intuir, o sea, permitirle a la intuición también como que dicte un camino. Y como que hemos confundido todo eso con el verbo comprar. Y entonces yo juego con esos verbos diciendo que todo lo que ocurre, pasa, nos atraviesa, acontece, tiene que ver, tiene que ser o para venderse o para comprarse. Entonces, ahora, ese es como que esa es mi intención de cuestionar. sí. Este es un libro justo que intenta, es un metalibro en la medida en que intenta cuestionar el oficio del creador y de la creadora. Ahora, me viene bien para hacerte una pregunta que Nora. fue la primera que me surgió. Comprar como un verbo incorrecto, pero este libro se publica en una editorial muy comercial, que es Planeta, Exactamente. y no solo eso, sino que sos la primera poetógrafa que existe, incluso antes que Nicanor Parra, y publicás un libro que tiene gran éxito al punto de tener cuatro
tiradas en una editorial mega comercial. ¿Cómo pasó? ¿Cómo llegaste a esto y qué significó para vos? Porque además, lo que yo pensaba de este libro es que eh, no cumple con los requisitos del libro de arte clásico, ¿no? De tener el papel de ilustración, de tener la impresión perfecta, y es muchísimo más poético de lo que sería un libro de lujo, ¿no? Pues mira, Y ahí es tiene donde la... está como, ahí es donde está como la conversación y lo que hace que es lo incorrecto, ¿no? Y es que somos primero seres incongruentes, eh, porque, ¿no? O Y hay todo que lo abrazar, contrario, o todo exacto, lo contrario. o todo lo contrario también, y hay que abrazar eso en la medida en que tenemos que dejar de creer que porque somos artistas y amamos el arte, nuestro arte no tiene que darnos para vivir. Total. Entonces, ese es el dilema, ¿no? Y ese Sí, es el absurdo, porque pues obviamente hay algo que pasa con los artistas y es que nosotros y nosotras hacemos y haremos porque amamos hacer y porque no podemos no hacerlo. Pero a la vez por eso nos cuestionamos y cuestionamos tanto el mercado. Y al final yo sí siento que el problema más grande de todo de la humanidad es el capitalismo, pero a la vez sí. es como hacemos parte de ese sistema. Y yo he sido de las personas que más látigo se ha dado porque se cuestiona que quiera tener una buena vida. Una buena vida, entiéndase, más allá de los principios básicos que ojalá estén satisfechos, que es techo, vestuario, alimentación, amor, pero yo me cuestiono todo el tiempo, ay no, pero es que yo estoy haciendo arte, yo no tengo por qué venderlo, yo no tengo por qué venderme. Y créeme que para mí fue una gran pregunta en el momento en que a mí me llama Planeta, esa editorial Lobo Feroz, me llama y me dice, queremos publicar un libro contigo. Porque entonces viene el dilema de, yo hace rato quiero hacer un libro, quiero publicar un libro porque me parece que es uno de los objetos que me interesa como artista, no solo porque soy escritora o me interesa ser escritora, sino porque me interesa como objeto, pero a la vez me está llamando el Lobo Feroz. Y creo que, pues, me hice varias preguntas respecto a la forma, el formato, el papel, las cosas que me interesan desde lo artesanal para que sea un libro, objeto interesante, hermoso, que desde la misma creación artesanal, pues también te plantee preguntas, te plantee complejidades, o me permito entrar a ese sistema que me está llamando para que más personas accedan a este libro. Porque lo que hace que tú estés en una editorial comercial es que el libro, claro, sacrifique ciertas virtudes formales para que le llegue a más personas y sea más, Sí. pues su realización sea industrial, no sean las mejores impresiones, no sean los mejores colores, no sean las mejores tintas, pero estás llegándole a más gente. ¿Qué pasó con que tenga una cuarta edición? No tengo ni idea. O sea, yo seguí haciendo lo que hice, lo que me gusta hacer, que sigue siendo mi obra y mi trabajo y mi arte, que es inventarme picnics colectivos para que nos juntemos a leer poesía, inventarme también espacios físicos para el encuentro y eso permite que afortunadamente a la gente, porque tú puedes tener como, tú puedes tener números, digamos, hablemos, porque me imagino que este también es un tema importante que deberíamos tocar, que son las redes sociales. Yo puedo tener números, pero de los números no depende que a la gente le guste mi trabajo. Entonces tú tienes dos trabajos. Uno, el llegarle a personas, pero el hecho de que le llegues a distintas personas no quiere decir que le va a gustar lo que haces. Y yo he logrado, como por alguna razón, no sé si es por mi escritura, no sé si es por mi personalidad, no sé si es por las imágenes que hago o todo junto, he logrado conectar con las personas. Y eso hace que la gente quiera ese libro. Y, Claro, y, y, claro. y es eso, es como yo lo escribí desde un lugar, desde una intención creativa, pero lo que le llega a otra persona es otra cosa. Y eso potencializa, porque no se reinventa el libro todo el tiempo. Lo que pasa es que yo creo que a esto lo digo también desde la Natalia más profesional o investigadora o editora. Mm, Yo soy muy team libro offset, libro de tirada.
totalmente. No, y lo digo siempre y te consta en los cursos que doy, que hay que salir del lugar común, que un libro obra, un libro de artista es Que una sea obra única. incomparable y y esos libros son incomprables y son casi impagables en su Además, creación. no son interesantes, Lina. Exactamente. No tienen alma. O sea, que la gente piense que un libro único tiene alma o que lo folló o lo acaba de tocar el artista que lo hizo y que tiene alma porque es artesanal, es contra el paradigma que yo trato de romper, ¿no? Entonces, para mí, parto de que sea mínimo o ponele una tirada de 100 ponele, no 10. A veces lo sugiero a la gente porque están tratando de desarrollar su proyecto y bueno, es lo que puedes hacer y está Sí, sí, bien. O sí. sea, yo uso el verbo me interesa. Lo que a mí más me interesa son libros así. Saquemos que es Planeta. Y de hecho en Colombia hay un festín, una explosión increíblemente hermosa de editoriales independientes Uy, que hacen maravilloso. cosas buenísimas en forma y en contenido y que tuve el placer de conocer y de descubrir. Pero justamente para mí lo interesante es que vos puedas llegar a la gente mostrando lo que te gusta hacer a través de libros que se encuentran en librerías, que es donde se compran los libros, pero que a la vez es un libro que en realidad es una obra de arte, pero que no es única, que no es aurática, que no es costosa, y además el libro es un Lina Botero que yo puedo tener en casa, que yo lo Exacto. llevo a casa, y lo puedo mirar a las 3 de la mañana, lo puedo mirar cuando voy en el transporte, lo puedo mirar cuando estoy en la piscina, es... eh, lo puedo compartir con otros, si quiero es individual, si quiero es público, Lo si puedes quiero hago una regalar. lectura, lo puedo regalar, lo puedo prestar. Entonces, para mí, lo interesante de los libros que nos gustan, nosotros los que yo hablo, y por lo Ujú. cual también conectamos nosotras, es eso, que si el libro obra nace como una obra sobre un libro, tiene que tener las virtudes de un libro. O sea, Totalmente. no ser único, no ser impagable, no tener que mirarlo con guantes. Esa, mira, yo una vez pinté un cuadro, o sea, pinté, porque a mí me gusta pintar también palabras, eso es parte de de las cosas que me apasionan, y una vez pinté un cuadro y es como, ya no recuerdo muy bien qué decía, cómo específicamente decía, pero era algo así como que mi arte nunca sea tocado con guantes, o sea, que nunca exija Claro, la necesidad de guantes, claro, porque me parece que primero estás distanciándolo y estás diciendo quién puede y quién no, y esto también termina siendo político, o sea, quién tiene acceso sí, y quién no. total. Y también estás cargándola de un aura que no tiene que ver con el aura de qué es lo que estás pensando, cómo lo estás pensando, sino cómo yo me encargo de que sea inaccesible. Total. Mm, Y además porque está en el origen de los libros de artista de los 60, justamente que llegaran a más gente, que fueran económicos, que fueran accesibles y que fueran rústicos. Entonces después empieza a desvirtuar esta idea, entonces tiene una encuadernación increíble y tiene un costo tremendo y a mí me parece súper importante, por eso me gustó tener tu libro de tu mano con tu hermosa dedicatoria, pero además lo muestro mucho porque digo, ven, este es el libro que a mí me interesa. Obvio que no es fácil que te llamen de no, Planeta. no, no, no Obvio está. que no todo el mundo tiene el dinero para hacer una edición o ofrecérselo a una editorial comercial y que te lo acepten. Entonces, yo entiendo eso y acepto todas las otras formas, pero a mí me parece que estos son los casos donde uno realmente o un artista logra el cometido final. Y de hecho te pregunto cómo llegaste al segundo. Te lo pidió Planeta, vos ya, Mm. ¿cómo pasó eso? Pues mira, primero quería hacer como un comentario y es que, claro, no es fácil que Planeta te llame para que publiques un libro, pero precisamente lo que sí es más sencillo es hacer un libro offset. O sea, Claro, es más sencillo eso y que todo tu pensamiento y todo tu esfuerzo esté en qué quieres decir y cómo lo quieres decir, a que te tengas que frenar, además, frenar la creatividad porque no tienes el presupuesto para imprimir en un papel de
150 gramos y que cada página cueste no sé cuánto. En cambio, es muy sencillo si piensas y tienes una buena idea y la realizas, la llevas a cabo formalmente desde tus recursos, imprimirlo en una impresora casera o imprimirlo en una papelería. O sea, eso también es interesante porque al final ese también hace, o sea, el formato también hace parte del mensaje. Entonces, eso sería. Y una cosa, le agrego a lo que vos decís que es súper importante. Me parece fundamental y es algo que nos está pasando a todos, que nos tenemos que preocupar, lo que te decía antes, trabajar para trabajar. Entonces, que el libro lo pueda imprimir una editorial que se encarga de la impresión, que se encarga de la distribución, que te va a decir se vendieron tantos, te mando tu concepto en derecho de autor o tu anticipo. Pero además trabajaste con un editor, editora, que te ayudó a terminar de construir el libro y eso es muy valioso porque hay también una práctica creativa en la edición y porque la idea de que sea un libro comercial implica darse cuenta que el libro obra no tiene por qué ser una obra hecha toda por el artista, el artista. Entonces, y acá entra así una cuestión corporativa, digamos, mía, que es que las editoras, los editores, podemos perfectamente participar del proceso creativo junto a los escritores o Por junto a los supuesto. artistas. Y eso es muy importante. Entonces, claro, pudiste descansar sobre una estructura, no vamos a decir planeta, pero Sí. de hecho pudiste perforar además A mí me parece que es una un- forma de hackeo. Sí, total, total. Pero es muy importante que también señalar esto, que la parte creativa descansa sobre una parte operativa, pero que además trabajó con vos la parte creativa. Pues yo lo miraba y digo, ¿cuánta edición tiene también este libro? Seguramente con mucho respeto y todo, pero tanta edición que el segundo que sacás tiene una tapa muy parecida. Sí, 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 sí. Pues mira, para responder a las dos preguntas, la primera, pues el segundo nace porque evidentemente ahí ya pueden ver como entidad corporativa que al libro le va bien. Entonces, Sí, obviamente las entidades comerciales y las editoriales grandes no les interesa, o sea, no vienen aquí a cumplirte sueños, no se trata de cumplir sueños, se trata de vender libros. Entonces, al ver que mi libro se está vendiendo, pues tengo la oportunidad de que me digan, ok, ¿qué vas a hacer con el segundo? Entonces, ahí yo ya tengo, y bueno, igual desde el primer libro he tenido una libertad creativa absoluta y eso es hermoso. Eso sí ha sido hermoso y creo que no lo habría hecho de otra manera si no tuviera libertad creativa. Pero en el trabajo creativo, de hecho, en el segundo ha sido muy potente. Para mí es importante que haya una línea, aunque, por ejemplo, en este momento no estoy pensando en un tercero, pero si quisiera que un siguiente proyecto no fuera tan parecido, porque justo no quiero ya seguir como con la fórmula, claro, pero para mí sí era claro. interesante que fuera como el rojo y el azul, o sea, como que sí hubiera un juego Sí, visual de continuación. sí, Pero el trabajo de edición para mí es muy importante porque, claro, yo tengo una editora que es una editora desde el lugar de lo poético y el lugar de lo escrito, pero estos libros no podrían existir como del formato, de la forma tradicional de hacer libros, que es yo escribo, la persona escribe y manda a un diseñador todo y pues que le propongan cosas, porque no soy ese tipo de creadora. Entonces, este sí ha sido un trabajo de meterme en todos los procesos, menos de pronto en el de impresión, que no tengo como tanto conocimiento o no tengo conocimiento tanto en impresión. Entonces, pero yo me meto o sea, el proceso creativo es de imprimir fotos en mi casa con mi impresora, de imprimir todos los poemas, de extender todos los poemas, de jugar, de mover. Incluso como mi editora no es, por ejemplo, no viene de una academia fotográfica o no viene de una academia de creación de imágenes, a veces tenemos o sea, una conversación muy divertida porque ella me dice, a veces no comprende por qué me hace sentido que una imagen vaya después de la otra. Y es porque yo ya vengo desde otra formación, que es la formación de, por ejemplo, del fotolibro. O sea, yo sí he tenido claro. como ese tipo de educación en mi maestría y en lo que me interesa. Entonces, para mí también es importante jugar con el orden de las imágenes. Yo no estoy poniendo imágenes solo porque sean bonitas al lado de un poema. O sea, esa es la construcción también. Ay, perdón.
No sé cómo cancelar esto. Perdón, perdón. Esa es Mm, ya, ahí continuamos. no. Eso voy a ponerlo en no molestar. No molestar y no molestar. A ver, retomo. Esa es la construcción que a mí me interesa hacer de estos libros y es no una imagen que complementa un poema, no un poema que ilustra una imagen, sino cómo se complejizan los dos lenguajes o los tres lenguajes cuando uso archivo para darte una información o para darte una narrativa o para Mm. darte un discurso. Hay un concepto para eso que yo descubrí hace poco, que de hecho es un concepto bastante joven, que desarrollan muy bien en unos investigadores de la UNAM, que es Ok. iconotextualidad. Ay, creo que la nombraste en una de tus conferencias. Siempre la nombro, Sí, porque sí, es sí. esto, lo que vos estás diciendo, no es la imagen vale más que mil palabras o una imagen por... No, es algo que las tendencias en estudios visuales llevan a pensar que son mm, Es una parte, fusión, sí, es que que es como si las imágenes, el archivo, las palabras, todas fueran letras y tú tienes que construir un eh, sentido con todas esas letras. es, es que de hecho la escritura es un dibujo. Exacto, exacto. Y el dibujo puede tener escrituras o leer las imágenes. Y hablando de eso, eso estamos también 100% de acuerdo. Te quería hacer una pregunta que le estoy haciendo a todas las mujeres, sobre todo porque acabo de dar un curso sobre las mujeres de la poesía visual. Ujú, eh, y fue muy, muy enriquecedor con mujeres de Colombia, de México, de Argentina, de diferentes lugares y de España. Le dije, nómbrame cada una tres artistas, mujeres que te hayan influenciado, no mm, importa si es de libro o qué. Y la ok, verdad, se armó un catálogo de artistas que estaban belleza. todas con los ojos así, yo también, porque puede ser de, no sé, Leonora Carrington a la más joven de las artistas colombianas que nadie podrá conocer si no es desde adentro. Entonces te hago el mismo desafío. Tres artistas mujeres que te hayan influenciado. Pues mira, a mí me parece muy bacano eso porque creo que es muy importante construir una genealogía, es muy importante de artistas, no nos hemos hecho solas. Entonces, claro, yo tengo una influencia grande de artistas de afuera, o sea, a mí Luis Bourgeois, Sophie Calle, o sea, como que artistas que han vinculado esa iconotextualidad desde distintos lenguajes son súper importantes, pero por ejemplo hay un artista que admiro mucho y que además me ha permitido también explorar mi propio arte porque la conocí por hermosas redes sociales, la conocí y ella me conoció y terminó invitándome a un performance y es una de las artistas para mí que, juepucha, que todo el mundo debería conocer. Es María José Arjona, que es una artista performer, pero a mí lo que me fascina de esta mujer, que es de verdad hoy como ícono del performance en Colombia, es cómo llega a construir sus performances, porque es su forma de pensamiento lo que a mí me hace amarla con profundidad. Cómo construye a partir de la escucha. Ella escucha la naturaleza y a partir de esa escucha se hace preguntas. Cómo construye a partir de la investigación, de distintas lecturas. Cómo construye a partir de los objetos. Los objetos son fundamentales para ella. Cómo construye a partir ella tiene una gran pregunta que también es el archivo, cómo se registra el performance, ¿no? Entonces también es la pregunta por la forma, todo el tiempo es la pregunta por la forma a partir de también el discurso y la investigación y el pensamiento. Entonces ella es maravillosa y ella es hija a su vez, no es hija real, sino como hija de genealogía. Ella es hija de María Teresa Incapié, que es otra artista maravillosa que hemos tenido en Colombia. Que, Dios mío, o sea, María Teresa Incapié jugó con la palabra, pero también jugó con la voz, pero también jugó con el cuerpo y jugó con la cotidianidad. Que a mí porque María José, por ejemplo, es como extraordinaria en su performance, o sea, como que tiene mucha, ¿cuál sería Es muy solemne. María Teresa Incapié usa mucho lo cotidiano, o sea, tiene un performance que de hecho se llama y de ahí viene también un trabajo, pues un poema mío que es algo así como una cosa es otra cosa. Y ese performance es tener, como sacar todos los objetos que tiene.
todos los objetos que le pertenecen, de su casa, de su vida, y comenzar a ponerlos uno a uno, uno a uno. Entonces, María José Arjona y María Teresa Incapié creo que son dos artistas que admiro muchísimo, muchísimo. Y a ver, y ya como para nombrarte una que de pronto no es conocida, es una amiga mía que admiro muchísimo que se llama Natalie Guillot, para sin nombrar otras personas, que es una fotógrafa que no es tan conocida, pero su forma de pensamiento, su forma de crear desde la intimidad, desde la forma de mirar también es hermosísima. O sea, yo creo que ella sí tiene página por si quieres ahí verla, Natalie Guillot, pero también es una fotógrafa maravillosa, o sea, como que tengo el privilegio de admirar a mis propias amigas, entonces, ¿Cómo se? Natalie Natalie. Guio, Guio, a ver si tiene página. Sí, mira, Natalie Guio Photography de pronto, allá, ahí estaba en, ¿Es colombiana o vive es en colombiana, es Colombia? colombiana. No, pero sube lo que te aparece en la página web, ahí creo que, ponlo en todo, Natalie Guio todo, a ver, y baja. Ahí Natalie está, Guió, a ver. ahí aparece la página. Pues no sé si es una página actualizada, no tengo ni idea, pero tiene un trabajo hermosísimo visual, o Ah, sea, como unos retratos de verdad, y trabaja mucho con lo análogo. eh, hermoso. sí, 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 es un trabajo muy lindo. Ella tiene un trabajo maravilloso y pues ya como para nombrarte, esas son como las tres No, artistas, podría decirte. sí. Pero sí tengo unas poetas que admiro mucho, que son Andrea Cote, María Gómez Lara, Tania Ganitsky, digamos que ellas tres trabajan también con la poesía desde otros lugares, no tan visuales, no tan formales, pero sí exploran mucho la poesía desde otras partes. Em, Vos sabés que en el curso que di pensaba que primero que podían infiltrarse hombres artistas, porque no hay que hacer lo que nos hacen, ¿no? Entonces, Exacto. obviamente, lo que pasa es que, bueno, era poner el foco en mujeres que de repente nos olvidamos o fueron silenciadas o fueron desplazadas o lo que fuera. Sí, Pero me doy cuenta que que a veces estos problemas tienen que ver, que a veces no es solamente hombre, mujer o machismo, feminismo, sino también cuestiones de hemisferios, ¿no? Como hay antologías, ponerle de poesía sí, visual de mujeres o sobre mujeres que rescatan a las mujeres, pero se olvidan de América Latina. Entonces son todas artistas, poetas, visuales, pero no hay dos latinoamericanas, ¿no? es verdad. Entonces, eh, y por lo general, el arte latinoamericano es muy eh, olvidado o poco tenido en cuenta. Y vas a Europa y ves obras increíbles y le decís, bueno, pero esto es igual a lo que se hacía en el mismo momento en la Argentina. No Justo, conozco, no sé. ¿Y para qué fuiste a la universidad? ¿Hiciste un doctorado si nadie te mostró el arte que se hacía en justo. otros lugares que no fueran Europa? Es ¿No? verdad, es verdad, es verdad. A mí, por ejemplo, juepucha, hay muchas artistas que admiro mexicanas, o sea, yo sigo muchas Claro, artistas contemporáneas, o sea, una Verónica Gerber, una Rocío Cerón, claro, o sea, son como exponentes en total, este momento, mujeres que yo admiro, a las que aspiro, de las que aspiro a aprender, ¿sabes? Como claro, hay unas artistas sí. maravillosas en Latinoamérica. Bueno, Verónica me tiene prometida una charla. Lo que pasa es que cuando le escribí hace unos meses me pidió si podíamos esperar que estaba muy ocupada. Y ahora entiendo que en México medio como que ya están entrando en vacaciones de verano, ¿no? Sí, 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 Así sí. que Y no pues me voy además, a gastar la última bala. sí, además que igual en tiempos de mundial, creo que así. Claro, no. Sabes, voy a spoilear. Espero que después, que cuando esto se esté viendo, estas entrevistas ya estén Verónica y Magali Lara. Ush, qué Las tengo a las maravilla. dos entre ceja y sa. Sí, sí, sí. Hay otra artista mexicana que ahorita dices, "Ay, es que Magali también me parece increíble, es que tiene unas Increíble. muy maravillosas, pero hay otra que, espérate que yo la tenía anotada, una artista que, Mónica Mayer, no sé si la conoces. Mónica Meyer. Sí, sí, Wow, sí. wow. También, O también. Lo que sea, pasa es que sí, y además, de hecho, sí, es una artista que, bueno, hay otra, pero ya no sé siquiera si está viva, Carmen Bellousa, otra poeta que trabajó con Magali.
Esa me suena Eh, mucho. Creo que me la bueno, mencionaron hace poquito, sí. este ciclo de charlas tiene mucha mexicana y mexicano, colombianes, españoles, argentinos. Lo que pasa es que en Argentina, eh, bueno, me interesan de todos lados, digamos, pero eh, ahora estoy como muy interesada en mostrar Colombia y no paro de Colombia, México, Brasil. Después con Brasil tengo un cierto problema, no me resulta tan fácil el portugués, ni a Claro, todo el mundo le resulta tan fácil, pero tampoco. va a llegar, pero va a llegar. Y para ir terminando, eh, en tu libro vi algunas frases o inicios de partes de capítulos que me gustaron mucho, que me parecieron súper poéticos, también desde la edición. Y por ejemplo, hay una que es, una se hace de muchas cosas. Aquí, Amplíe. aquí dice, una se hace de muchas cosas. Es hermosa. Sí, Perdón, Magali Lara dice, se hace arte con lo que hay. qué lindo. Voy a Es anotarlo. una frase que amo, que Eh, amo. Y eh, después leo, una se hace de muchas cosas. ¿Qué mm, podrías decirnos de esto? Pues mira, esa es una frase y a partir de esa frase, pues escribí el texto en el libro, pero es una frase que surgió justo de un lugar muy triste y oscuro transformado en potencia y creación. Triste y oscuro, ¿por qué? Porque pues yo desde muy pequeña he sido una persona como muy hiperactiva, como que está pintando y de repente salta a hacer una obra de teatro y luego, sabes, como muy hiperactiva en la creatividad también. Y eso jugó en algún momento en mi contra porque me comenzaron, o sea, hubo una persona que me hizo bastante daño y ahí se relaciona también lo autobiográfico con el arte, pues diciéndome que yo era como una colcha de retazos, que yo era como una colcha de retazos y que yo estaba hecha, era de un montón de retazos de otras personas y de las cosas, y de las otras cosas que veía y de si veía televisión, si veía películas, entonces yo me parecía a las cosas que consumía de alguna manera. Y a mí me hizo mucho daño esa frase. Y luego resignifiqué y justo también por eso me tatué una colcha de retazos y por eso al final del libro hay una colcha de retazos que hizo mi abuela y que yo llevé a la mitad de Ah, bosque y la colgué como bandera y es claro, básicamente acá está. esa imagen la hizo, esa la hizo Ah, mi abuela y es justo ya como la vuelta de tuerca, como decimos en Colombia, y es mi bandera es que nos hacemos de muchas cosas. O sea, sí. y no es algo malo, es algo potente, porque al final, como artistas, creamos desde no solo lo que queremos decir, sino lo que hemos escuchado de otras voces, lo que hemos visto de otras voces, lo que hemos leído, lo que hemos, o sea, las heridas también ancestrales y las heridas del pasado, o sea, nos hacemos de muchas cosas y pues así surgió como ese texto, ese libro, esa bandera y al final mi obra, que es hecha de Mira, muchas cosas. qué bueno que lo percibí, porque no habíamos hablado de esto y era Es una de las verdad. cosas que te quería, que me gustaron, bueno, tal vez porque enlaza con esta otra frase de Magali. Y la última, que también me representa completamente, porque no puedo vivir sin ellos. ¿Qué hay en tus bolsillos? ¿Qué hay en mis bolsillos? Yo casi que ya no solo tengo bolsillos, sino que yo no puedo andar con bolsos pequeños. O sea, en mis bolsillos hay cinta, en mis bolsillos tengo, o sea, hasta, mira, en mis bolsillos hay cartucheras, por ejemplo. Y en las cartucheras hay hasta esto, que parece un lapicero, pero es un cúter, un bisturí Ah, chiquito, por sí, si quiero hacer sí, collage. O sea, en mis claro. bolsillos hay libros, sí o sí, en mis bolsillos sí o sí hay libretas, o sea, mínimo dos, mínimo. En mis bolsillos hay, a ver, ¿qué más hay? Aquí tengo mi bolso, aunque hay un montón de cosas afuera. En mis bolsillos hay cajas de fósforos que me encuentro en la calle o que me regalan. Eh, Contemos lo que te encontraste en Buenos Aires, conmigo al lado. Ay, es verdad, un libro. No, era como, No, un libro ay, en ruso, un libro un en libro ruso, para por chicos eso. en ruso. Es la cosa más extraña Increíble. del mundo, del mundo. O sea, es que Contando que hay muchos rusos en Buenos Aires, pero un libro para chicos tirado en la calle en ruso, muy, de muy tapa extraño. dura.
Fue muy extraño. Y metafóricamente hablando, ¿qué hay en tus bolsillos? Y metafóricamente hablando, siempre ideas, siempre, hay muchas emociones. En los bolsillos casi siempre hay muchas emociones, o sea, yo soy bastante sensible. En mis bolsillos hay, metafóricamente, hay mapas, o sea, hay mapas, todo el tiempo me interesa como explorar el movimiento. En mis bolsillos físicamente, sí o sí, siempre hay un lapicero. Así no tenga Y en libreta, hay un algún, lapicero. O sea, sí, siempre tengo manchas. sí, sí. ¿Y en algún momento pasan del bolsillo al bolso? ¿O cuándo pasan del bolsillo al bolso? No, siempre tienen que estar en ese bolsillo. O sea, tienen que ir conmigo, tienen que ir conmigo. Porque el bolso a veces se deja, el bolsillo no. Ajá, ajá. Bueno, me parece que está todo dicho. Qué lindo. Estoy muy contenta de conocerte, Lina, y de Ay, poder Nati. compartir y de poder opinar parecido. Es una suerte encontrarse con gente con la que podemos compartir espacios, prácticas y pensamiento, cosa que está cada vez más difícil. Muy difícil. Lo sufro mucho, sobre todo en esta época de presidentes Ya, alocados. ya. Así que bueno, agradezco esta elección de mi trabajo y de mi arte, pongámoslo, que me junte, que me haga conocer a gente que además va pasando el tiempo, van pasando las ocasiones y seguimos encontrándonos. Sí, sí. Y nos seguiremos encontrando. O sea, eso Y no sí, sé, es una sí, certeza. pero sí, 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 pero digo, como que si va resistiendo las diferentes maneras de encontrarse o de compartir, Mm. es algo muy, muy, muy verdadero, muy valioso y hay Y que que cuidarlo. además, exacto, y que nos sigamos encontrando a través de los objetos y los libros. 100%. Y que nos encontremos también físicamente, que Por nos favor. encuentren los viajes, por favor. Qué lindo que nos encuentren los viajes, Nati. Nos Pues encuentren los muchas gracias por viajes. esta invitación. Gracias a vos por aceptar la hermosa charla. Hasta luego y saludos a los hermanos mexicanos. Claro que sí, aquí ya me están llamando. Vaya, Bueno, mi Nati, te mando un beso. un beso.